nuevo horario, pero con la misma actitud estamos comenzando esta edición de Todas las Voces. Daniel, muy buenas noches para todos, bienvenidos. Bueno, y en este nuevo horario hay muchos temas muy candentes, por otra parte, en una actualidad muy dinámica en el plano político, desde ya en el plano sanitario, para lo cual hemos convocado a tres voces muy calificadas de nuestro sistema político aquí en Uruguay. Sí, hoy tenemos a tres senadores aquí en piso: Mario Vergara, senador del Frente Amplio; Jorge Gandini, senador del Partido Nacional; y Raúl Lozano, senador de Cabildo Abierto. Pero tenemos un informe para disparar, porque la semana fue intensa. Sí, exactamente. Y véanlo, si no, en este informe que preparamos para el comienzo de Todas las Voces. ¿Cuánto dice un gesto? ¿Cuánto cabe en ese corazón? ¿Cuántas cosas buenas hay en nuestras manos todos los días? Todas esas y más, llámalas por su nombre. Acompaña. Para cuidar a tus seres queridos, confía únicamente en profesionales. Acompaña. Únicos con acompañantes enfermeros titulados. Acompaña. Enfermeros que te cuidan. 0800-8939. La última semana tuvo alto voltaje y no estuvo exenta de polémica. El primer cruce tuvo como protagonista al expresidente del Sindicato Médico del Uruguay, Julio Trochansky, quien aseguró que el gobierno es responsable por las muertes por COVID-19, ya que muchas son evitables. Tenemos que poner al Uruguay en los ámbitos internacionales de condena a lo que este gobierno está haciendo. El senador nacionalista Sebastián da Silva recogió el guante y aseguró que Trochansky tenía una intención política y que buscaba desestabilizar al gobierno. Yo le voy a pedir al Senado que me retire los fueros y voy a ir con mucho gusto a reafirmar mi indignación en los juzgados que correspondan. A nivel parlamentario, la pandemia tendrá la primera interpelación, porque el Frente Amplio resolvió interpelar al ministro de Salud, Daniel Salinas, y a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche. La fuerza política aseguró que hay un fracaso evidente del gobierno en la gestión de la emergencia sanitaria. La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, respondió que no se partidice un momento difícil, y el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, dijo que le costaba entender la actitud de la oposición. Cuesta entender esta interpelación porque es en definitiva politizar la pandemia, y esto sí que no tiene ideología. La suba de los combustibles, un 12% en promedio, fue una de las noticias destacadas de la semana. La decisión no fue compartida por Cabildo Abierto, que a través de su líder, Guido Manini Ríos, marcó diferencias. Pero nosotros en realidad hubiéramos mantenido en su lugar, en su precio, a determinados combustibles que son particularmente sensibles en este momento. La oposición, por su parte, decidió citar a las autoridades de ANCAP y el Ministerio de Industria al Parlamento. Lo que también generó diferencias internas fue el paro nacional de 24 horas, bajo la consigna contra el hambre y la desigualdad por salario, que realizará el PIT-CNT este jueves. El Sindicato Médico del Uruguay decidió adherirse sin paralizar las actividades, y la oposición del gremio médico criticó la adhesión. La Federación Médica del Interior, en tanto, afirmó que no es adecuado tomar medidas que puedan afectar a los servicios de salud. A nivel departamental, la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, también será interpelada por primera vez. Los ediles quieren que explique el uso de la intendencia como una plataforma política. Cose también tuvo una semana movida. Dijo que va a esperar al fin de la pandemia para responder sobre los costos de construcción del Antel Arena, que la empresa pública derivó a la justicia. No voy a referirme al tema. Lo que también terminará en esa órbita es una auditoría de Gas Sayago, que arrojó pérdidas por 213 millones de dólares, más activos, más juicios. Bueno, por cada tema deberíamos tener un programa. Va a estar bravo. Se ríen los senadores porque en definitiva es así, pero lo cierto es que, bueno, apelamos a su capacidad de síntesis para abarcar algunos asuntos. A mí me gustaría en todo caso, Viviana, comenzar con eso que todos conocemos, o sea, Uruguay tiene muy arraigado el sistema de partidocracia, o sea, los partidos son fuertes, son sólidos, son solventes también en la acción política, y eso nos ha permitido sortear algunas crisis. Sin embargo, ahora parece haber como una sensación de que esa partidocracia, esa necesidad de partidos fuertes está como debilitada precisamente en un momento tan delicado y tan complejo como la actual crisis sanitaria. Sí, lo que está planteado es también, bueno, lo que ocurrió en la última semana y sobre todo la interpelación, si efectivamente termina por romper los puentes entre el diálogo
oposición, oficialismo, ¿no? Ese es el punto. Y vamos, si les parece, al orden alfabético, comenzando con el señor senador Mario Vergara. ¿Hay allí como una crisis en este sistema de partidos, Mario? No lo creo. Yo creo que una fortaleza del sistema democrático en Uruguay es la fortaleza de los partidos políticos, que ayuda a encaminar y ordenar el debate público, debate que en general también se asocia a la existencia de algunos partidos en el gobierno, otros en la oposición, y discrepancias sobre los temas. Entiendo que hay sistemáticamente visiones distintas sobre muchas cosas. No creo que estemos en una situación donde los puentes estén incendiados o esté totalmente cortado el diálogo, ni mucho menos. ¿Y al contrario. ¿Era oportuno el momento para una interpelación? No es momento de interpelación, es momento de acuerdos. Pero el problema es que los acuerdos no se estaban encaminando. El objetivo de la interpelación de los ministros Salinas y Arbeleche no es ir contra los ministros, es poner sobre la mesa nuestra visión de que con la estrategia actual no se está combatiendo adecuadamente la pandemia, los resultados lo están mostrando, y de alguna manera el objetivo de la interpelación es intentar una reacción, un cambio de estrategia en el combate a la pandemia. No pasa por tirar ministros, no pasa por volar puentes, porque el diálogo en momentos de pandemia es absolutamente imprescindible. El tema es que, como venía el proceso político, con una comisión a nivel del Senado que no logró los resultados previstos en materia de acuerdo, y con la reunión con el presidente de la República, en donde básicamente no acompañó las propuestas del mundo científico y del mundo médico, de reducir movilidad con compensaciones económicas. Él mismo planteó que él no creía que los uruguayos fueran a acatar ese tipo de medidas. Entendimos que la interpelación es solo el instrumento a efectos de, reitero, seguir trabajando con la responsabilidad institucional que tiene que tener un partido en la oposición, pero un partido político además que tiene que velar en primer lugar por la salud y la vida de la gente. Gandini, al oficialismo, ¿cómo le cae esta interpelación? ¿Cree que efectivamente hay una ruptura allí de diálogo? ¿Qué fue lo que plantearon algunos compañeros suyos? Diálogo siempre hay en el Parlamento. Lo que no hay en estos puntos son coincidencias. Las interpelaciones o el instituto de la interpelación es un mecanismo de control que la oposición tiene con relación al gobierno, por eso la puede llamar con 11 votos en el Senado, no necesita ni mayoría. Así que no cuestionamos que usen el mecanismo. Creo que interpelación y paro, ambas cosas, son inoportunos. En este momento deberíamos concentrarnos todas nuestras energías en combatir el problema, y el problema es el coronavirus, los contagios, sus consecuencias. ¿Usted va en línea con eso de que se politiza la pandemia? Bueno, un poco, ¿verdad? Y tanto que se habla del GACH, una de las recomendaciones que nos hizo el GACH cuando vino a comisión fue precisamente no politizar, generar sinergias favorables, porque estaba demostrado científicamente que en otras experiencias que los enfrentamientos políticos no le hacen bien al combate al virus y a la epidemia. Yo creo que deberíamos trabajar más sobre coincidencias, porque lo que va a pasar en la interpelación, primero, el resultado lo sabemos. Nosotros respaldamos a los ministros y no va a haber consecuencias. Segundo, todo lo que se diga, y ustedes son periodistas, van a ver, van a seguir. No creo que descubramos nada nuevo, ni en los argumentos de la oposición, ni en los argumentos del gobierno. Tenemos visiones legítimas y diferentes, desde el día cero. Desde el 13 de marzo, que el Frente nos pidió cuarentena, o algunos de sus voceros principales, también parte del movimiento sindical, también las sociedades médicas, y nosotros nos paramos en otro lado. Y no nos fue nada mal. Entonces yo creo que desde esa distancia que tenemos de concepciones, donde para nosotros hay que tener un equilibrio entre libertad, trabajo, economía y salud, y donde todos tenemos un poco de responsabilidad, en esa visión nuestra, el Frente no comparte. El Frente quiere cerrar las perillas de la movilidad, compensar, no se sabe bien cómo, ni cuánto, ni de dónde, pero esa es la renta básica y algunas otras medidas. No compartimos, ni filosóficamente, ni políticamente muchas de ellas, y vamos por otro camino que estamos convencidos va a dar resultados. Seguramente ese será el eje de los próximos minutos del debate. Lozano, decía el senador Gandini,
se va con la presunción de que están los votos. Y uno se pregunta, ¿hasta qué punto Cabildo Abierto va en esa lógica de ir ya a la interpelación a los ministros Arbeleche y Salinas con la postura de que se les va a respaldar, se les va a votar el respaldo? Nosotros vamos en la medida de escuchar, digamos, esa interpelación. Evidentemente no la entendemos, creemos que va en un momento que no ayuda a nada, en un momento de tragedia del mundo, de pandemia y de tragedia también nacional. Todos los días vemos las noticias de lo que está provocando en el país. Creemos de que todos juntos tenemos que salir de esta y no es un momento de confrontación, de buscar réditos políticos. No pensamos que sea ese el camino. Entonces, en un momento en el cual es sabido que el gobierno tiene muy buena popularidad, que el ministro Salinas, particularmente uno de los interpelados, está con un 75% de popularidad, por lo cual es de intuir que muchos votantes del propio Frente Amplio ve con buenos ojos al ministro Salinas. Entonces, o hay un divorcio entre el Senado, los senadores del Frente Amplio y sus propios votantes, o si no, es que el Frente Amplio viene perdiendo muchos votantes, porque en realidad es eso lo que están indicando las cifras. Nosotros vamos por otro camino, por el camino del diálogo, apoyamos desde un primer momento el formar esa comisión especial COVID, cuando el Frente Amplio la planteó. Cierto es que la planteó en diciembre, posteriormente la volvió a plantear en marzo. Pero resultados no hubo de esa comisión. La verdad que los resultados de la comisión fueron un tanto anodinos. No hubieron resultados realmente importantes, pero bueno, creemos que por el diálogo, el debate constructivo, siempre en esa dirección pensamos nosotros que sería el camino ideal y no este otro camino que aparentemente elige el Frente Amplio de ir hacia una interpelación que no la entendemos muy bien. Nos gustaría que el Frente Amplio nos explicara, porque no la entendemos realmente por qué. Vergara, y le agrego una pregunta. Se ha instalado un poco esto de las muertes evitables, ¿no? ¿Usted comparte eso de que hay muertes evitables? Sí. ¿Por sí. qué? Porque si hay casos evitables, hay muertes evitables. Creo que es bastante directa la relación. Los contagios son consecuencia de la movilidad social, eso lo ha explicado el GACH en todos los idiomas, y evidentemente la magnitud de las muertes está asociada con la magnitud de los contagios. En todo caso, la pregunta sería si el gobierno pudo evitar algunas de estas muertes. Bueno, primero le voy a pedir a ver si podemos revisar los temas anteriores. No sé cómo va a ser el formato al final, de en qué orden vamos a seguir hablando. Pero Mario, ese punto es relevante, por lo menos para seguir con su línea de razonamiento. Nosotros, a ver, primero, nadie le asigna intencionalidad a nadie acá, ¿verdad? Bueno. Pero nosotros pensamos que con una estrategia diferente de reducción de movilidad podría, siguiendo las recomendaciones del GACH, del mundo científico y de las sociedades médicas, haber bajado la curva de contagios. Eso es lo que dice el GACH y es lo que nosotros repetimos. Nosotros no somos epidemiólogos, no somos expertos en el tema. Por lo tanto, siguiendo esa lógica, está claro que de haber ido a una estrategia de reducción de movilidad y de haber logrado evitar casos, también se hubieran evitado muertes. Pero reitero, acá no es un tema asignar intencionalidades, es un tema de tener visiones diferentes de cómo debía abordarse la pandemia. Sobre el por qué hacemos la interpelación, creo haber sido claro. Nosotros no apostamos a tirar ningún ministro. Capaz que no se entendió en mi primera intervención. Queremos diálogo. Nadie ha planteado más veces y con más fuerza el diálogo que el Frente Amplio en todo este tiempo. Diálogo que no arrancó, como se dice, con el Frente Amplio proponiendo cuarentena obligatoria. Eso no es cierto. Y que además cuando se dice qué hacer, cómo hacer, cuánto sale y de dónde viene, todas esas preguntas tienen respuesta. ¿Qué hacer? Lo que dice el GACH, lo que dicen las sociedades médicas. ¿Cómo hacerlo? La reducción de movilidad con compensaciones económicas para viabilizar la reducción de movilidad. ¿Cuánto sale? Un periodo corto, que es lo que plantea el GACH, 3 o 4 semanas, nosotros lo estimamos en 0,3% del producto, unos 170 millones de dólares, que es la 10ª parte de lo que el Estado uruguayo acaba de colocar
en los mercados internacionales. Así que con eso está respondido. ¿Qué hacer? Lo que dice el GACH. ¿Cómo? Compensando a los sectores afectados. ¿Cuánto? 170 millones de dólares. ¿De dónde? De lo que acabamos de colocar, 10 veces más que eso en los mercados internacionales. La única idea que se le ocurre al Frente Amplio siempre es endeudarse. Todo se resuelve contrayendo deuda. Así nos dejaron. Una deuda crecida, enorme, por la que pagamos 2.000 y pico de millones de dólares por año solo de intereses. No es esa la única solución. La segunda cosa, muertes evitables. Yo acepto que el senador Vergara nunca ha atribuido intenciones, pero sí sus colegas, sí organizaciones sindicales, sí dirigentes sindicales importantes, han hecho un esfuerzo enorme para cargarle al gobierno los muertos. Y ha sido directo lo que se ha hecho. Y eso está mal, no corresponde. De hecho, nunca nos felicitaron por las muertes que evitamos durante todo el 2020 en relación al mundo. Se evitaron porque hubo un gobierno que tomó medidas, porque también la gente siguió conductas que llevaron a que Uruguay fuera ejemplo. Nos vino a nosotros tardíamente la primera ola, la P1, y nos empezó a crecer el contagio. Pero casos evitables y muertes evitables hay en el tránsito, hay en la seguridad pública, hay muertes por gripe. Es decir, todos tenemos que ser sensatos en que se están haciendo los mayores esfuerzos para que se reduzcan. Y se están reduciendo, y la única receta es la vacuna. Ahora, me parece que también hay que ponerse concreto en lo que se está planteando. 3 o 4 semanas de restricción de la movilidad, más de la que la tenemos, porque tenemos restricción, ¿no? Están cerradas las fronteras, tenemos periodos de clase presenciales, recién empezamos a levantarlos. Hay una cantidad de actividades culturales, turísticas, de eventos, de reuniones, que están restringidas. Restringirlas más. ¿Quién nos dice que eso ha resultado? En Chile están de vuelta, en Argentina fue un desastre lo que les pasó. La experiencia es que los países que restringen 3 o 4 semanas, cuando abren, superan el nivel de contagios que tenían antes, porque parece que explotara después la movilidad. No es esa para nosotros la solución. La compensación. ¿Cuál es la compensación? Cerramos los comercios y ese mes le pagamos el alquiler, sí, pero le tiramos 10.000 pesos. Acá está ponderado eso, ¿no? Y no. Se entiende que en la curva ascendente... Nunca nos han podido explicar. ¿Qué? En la curva ascendente lo que se entiende es que restringir la actividad, volver a algo así como aquel marzo del 2020, representa este 0,3% del producto. Pero cuando uno tiene que gobernar, tiene que ser coherentes y tomar medidas. La Intendencia de Montevideo, que es del mismo sector, puede tomar medidas y ha tomado las contrarias. Le ha ampliado los espacios a los bares para que pongan más mesas y no les cobra el DEC. Ha ampliado toda la flota de transporte y entre el gobierno y la Intendencia pagamos la diferencia para que haya más ómnibus. No veo que la Intendencia tome medidas, como algún departamento ha tomado, para restringir en su potestad la movilidad. No están cercadas las plazas donde juegan los niños. Se puede salir a jugar en las plazas. Cuando vino el empuje de todos los departamentos de frontera para que se reabrieran los free shop, ¿cómo salió esa votación? Una votación en diputados para recomendarle o pedirle al gobierno que abriera los free shop. 82 en 82. Ahora, ¿no hay algunas medidas que quedaron un poco incoherentes en esto de extender lo que tenemos hasta ahora 3 o 4 veces? Por ejemplo, las actividades culturales que el año pasado funcionaban con aforo, con un protocolo, no hubo ningún contagio en ese ámbito, no pueden volver. Y sí, por ejemplo, las actividades religiosas, que no es uno contra otros, pero en verdad están funcionando con un protocolo similar al que tenía la música y el arte en su momento. Entonces, da la sensación de que no ha habido un análisis un poco más exhaustivo y más coherente, ¿no?, de las medidas que están hoy rigiendo. Bueno, nosotros tomamos el documento del GACH del 7 de febrero y muchas de las medidas del GACH las tomamos. Otras entendimos que no. El GACH recomienda, ahora, con el nivel de contagio que tenemos, tendríamos que haber suspendido todos los torneos deportivos oficiales. O sea, no podría haber ni campeonato uruguayo, ni sudamericana, ni nada que se jugara. Tampoco nada. Ni las eliminatorias. No podría haber básquetbol y no podría haber turf. Eso dice el GACH. Nosotros decimos no.
Esas actividades funcionan en burbuja, no mueven la aguja en materia de contagio y hacen que la gente se meta a la casa a mirar fútbol, a mirar básquetbol y los domingos todos los burreros a mirar turf. Y eso ayuda, no complica. El GATT dice, hay que reducir los horarios de los comercios. Bueno, la verdad que creo que cometimos un error cuando antes del Día de la Madre mantuvimos los shopping abiertos solo de 12 a 20 horas. Tendríamos que haberlo abierto de las 8 de la mañana a las 10 de la noche para que se repartiera la gente, como se hizo con los ómnibus. Más ómnibus para que se reparta el pasaje. Cerrar, restringir, no sé si ayuda, pero en todo caso, ¿qué hacemos con las ferias? Vayan el domingo a Piedras Blancas, vayan el domingo a la Feria de Tierra Baja, que no son solo ferias de alimentos. ¿Cómo lo cerramos? Ahí sí que hay movilidad y no hay quien controle ni el aforo ni la temperatura. ¿Quién plantea cerrarlas? Senador Lozano, en algún momento Cabildo Abierto se había manifestado a favor de destinar más recursos para atender la emergencia sanitaria. Allí, de hecho, hubo un planteo directo del senador Manini Ríos al propio presidente de la República. ¿Entienden que todavía hay margen como para medidas más allá de las que plantea el gobierno desde el Poder Ejecutivo? Pensamos que la situación es muy dinámica y va cambiando día a día. Evidentemente que se buscará el margen si es necesario y se buscarán las medidas y se adoptarán algunas de las medidas que nosotros mismos propusimos y que realmente esperamos con cierta impaciencia, si se quiere, que algunas de ellas se tomen. ¿Cuáles, por ejemplo, senador? Y, por ejemplo, reestudiar el gasto tributario. Nosotros entendemos de que el gasto tributario que hay en el país, que obedece a prácticamente un 7% del PBI, es muy superior al del promedio de los países de Latinoamérica. ¿Usted dice aliviar la carga impositiva? No entendí esa parte. Hay exoneraciones en las distintas empresas, en grandes empresas, y que obedece a ese 7% del PBI. Estamos hablando de que se podría llegar a ahorrar, digamos, entre comillas, un 2%, hasta un 2% del PBI. Eso, por ejemplo, nosotros lo propusimos también crear el Consejo Económico Nacional, propusimos distintas medidas que sí se adoptaron, por las cuales estamos muy conformes. Pero otras no. Y algunas quedamos esperando, pero en realidad el que es mano es el gobierno y es el que decide, y en eso nosotros no tenemos ningún problema en aceptar lo que es pero así. Pero usted es gobierno, Lozano, es parte de la coalición de gobierno. Por supuesto, pero el que ganó el Partido Nacional fue el que ganó la elección. El Partido Cabildo Abierto tuvo un 11%, el Partido Nacional tuvo un 28%, por lo cual es lógico que sea el Partido Nacional quien es el que lleva la delantera en ese caso. Nosotros somos parte del gobierno, evidentemente, pero tenemos nuestro propio perfil, nuestras propias prioridades. Somos un partido distinto al Partido Nacional y al Partido Colorado, lo hemos manifestado muchas veces y así lo vamos a seguir haciendo. Y por eso a veces se toma como que desontonamos con algo o que... No, pero por eso Daniel le preguntaba por dónde van las medidas económicas que propone Cabildo Abierto, que le propuso al presidente de la República para justamente ayudar a aquellos que más lo están necesitando en la pandemia. ¿Sacar de dónde? Más allá de esto que usted decía de ir al ámbito privado, por lo que le entendí, ¿no? A las empresas privadas. Estamos hablando de los beneficios o incentivos que se le pagan a las empresas, o sea, hacer una revisión de la ley de inversiones, hacer una revisión también del IRPF. Nosotros pensamos que en realidad el IRPF es un impuesto al trabajo, al que más trabaja, más se le cobra. Entonces pensamos que también habría que revisarse. Nosotros en eso estamos esperando, sabemos que no es una medida inmediata, que debería ser tomada en el mediano plazo y que requiere un análisis y un estudio, por lo cual en este momento crítico que vive el país, evidentemente que no es lo que planteamos que en forma inmediata se adopten estas medidas. Pero sí pensamos de que se debe reestudiar y se debe de ver la posibilidad de hacer ciertas modificaciones. Bien, esta revisión, Mario, en la movilidad, ¿va en línea con ese pronunciamiento del propio Frente Amplio respecto al fracaso del concepto de libertad responsable? Yo vuelvo a decir que nosotros no nos vamos a poner a inventar medidas, es lo que el mundo científico y el mundo médico proponen. Pero cuando le dicen, por ejemplo, que en otros países no funcionó. Bueno, en algunos no funcionó y en otros funcionó. Pero además muchos vuelven a tomar medidas de restricción
mucho antes de llegar al estado de situación que tiene el Uruguay hoy. Acabamos de enterarnos que en el día de hoy atravesamos la escalofriante cifra de 5.000 muertos en el país, que no es una cifra, ¿no? Son 5.000 uruguayos y uruguayas que lamentablemente fallecieron por COVID. Eso tiene que ser el centro y el inicio de toda esta discusión. Sobre qué medida concreta, el propio Gach fue muy claro, Radi fue muy claro en decir, más del 60% de los contagios se perdió el hilo epidemiológico, o sea que ya no se puede decir en tal lado se contagia, en tal otro lado no se contagia. Por eso el Gach dice, tiene que ser una cosa integral, porque ya se perdió el hilo. En todo caso, la discusión sobre las medidas, nosotros no tenemos la base conceptual, profesional, técnica como para la discusión. Nos basamos en lo que dice la ciencia, en lo que dice el mundo médico y también en la experiencia internacional. Hay países donde se tomaron medidas de reducción de movilidad y bajó la curva de contagios. ¿Cuál es el Pero que cita además, como ejemplo? un elemento Sí, más. Que el ejemplo de ese país, Mario, ¿cuál es? Israel, Nueva Zelanda, el Reino Unido. ¿Sí? Hay un informe del Gach, donde repasa a 20 y pico de países y muestra que en muchos de ellos esto ocurrió de esta manera. Pero además, ¿por qué es importante hacerlo ahora también? Porque tenemos el horizonte de la vacunación. Para que la vacunación sea más potente, si no hoy la vacunación está en una carrera desigual con el nivel altísimo de contagios que tenemos. Justamente bajar la curva de contagios ahora ayudaría a que la vacunación, que es fundamental, sea más potente, tenga más efecto de manera más rápida. Y aprovecho a decir también que si eso es así, la economía se beneficia, porque en ese falso dilema que se pone entre salud y economía, la peor noticia para la economía es que la pandemia continúe. La mejor noticia para la economía es que la pandemia pase antes, para poder reactivar antes. Y eso pasa por bajar la curva de contagios y permitir que la vacunación sea más potente. No me respondió sobre el concepto de la libertad responsable, si usted entiende que quedó vacío eso, que el Frente Amplio lo plantea como fracaso, además. Sí, no la libertad responsable, que hay que definir un poco qué es libertad responsable. La estrategia basada en que las medidas que el gobierno tenía que tomar ya las tomó, y de esto estamos hablando prácticamente desde principios de año, y trasladar a la sociedad en sus conductas la responsabilidad básica. En primer lugar, las conductas individuales son muy importantes, eso no lo niega nadie. Claro que sí. A veces los mensajes, sobre todo del gobierno, son confusos, porque por momentos el gobierno traslada que esto ya está pasando, que ya está la vacuna, que empezamos con cosas que nosotros las planteamos para la pospandemia, no para la pandemia que tenemos hoy. Entonces queda la percepción de riesgo de la gente, no está tan potente como estaba hace un año. ¿Cuál fue una de las razones por las cuales tuvimos muchos meses en buena situación? Toda la reducción de actividades que hubo en los primeros meses. Y eso tuvo que ver con medidas que tomó el gobierno y también con una percepción del riesgo de la gente de que había que quedarse en casa. Hoy el gobierno tiene tomadas menos medidas que las que había tomado en marzo y abril del año pasado, y la percepción de riesgo por parte de la gente no es tan fuerte. Jugaba lo desconocido, ¿no? ¿Cómo, perdón? Jugaba lo desconocido ahí. Exacto, sí. Pero, no sabíamos lo que teníamos enfrente, hoy ya sabemos. Bueno, perdón, pero en aquel momento el número de contagios y de fallecimientos no existía. Era ínfimo comparado con el panorama actual. 5.000 fallecidos, un nivel de contagios de 3.000, 4.000 contagios diarios. O sea, la buena noticia ahora es que baja un poco el tema de los CTI, porque la vacuna hace no que la gente se contagie menos, sino de repente que el contagio sea menos letal. Pero la estrategia para nosotros es seguir al Gach, compensar, ya dijimos cómo y demás, qué medidas tomar, la que los científicos sugieran, que creo que es lo que corresponde, en virtud también de lo que ellos mismos
analizaron de la experiencia internacional. Candini. A ver, yo creo que en la teoría y lejos del gobierno se pueden plantear estas cosas. El Frente Amplio gobierna más de la mitad del país en población, entre Montevideo y Canelones. Tienen en sus manos los intendentes la posibilidad de tomar algunas medidas. No. ¿Por qué no las toman? ¿Cómo no? El deporte. Muchas actividades del deporte tienen que ver con la decisión de los gobiernos departamentales. Y mucha movilidad tiene que ver con los gobiernos departamentales. Abril del año pasado no estaba cerrada la Rambla. No estaban encintados todos los juegos y todos los juegos, los aparatos para hacer ejercicios. No había plazas de niños que estaban encintadas. ¿Y ahora por qué no están encintadas? Si hay mucho más contagio. Yo le hago ese razonamiento. ¿Por qué vinieron los diputados pero del Frente Amplio? aplica lo mismo. El año pasado no se sabía frente a qué estábamos y ahora sí. Y sabemos por que ir a hacer eso, deporte pero está es que, bien. Entonces a ver, eso confunde a la gente también. Yo comparto el razonamiento de que no es igual marzo del año pasado o abril del año pasado a este. Entre otras cosas porque hay una enorme fatiga de la gente. La gente también quiere vivir en el sentido de ir a ver a los abuelos. Todos estamos en eso. Ya está, no se puede sostener más durante tanto tiempo una actitud de encierro. Todos, de alguna manera, violentamos lo que sabemos que tenemos que hacer, porque no resistimos más y tomamos decisiones. El mismo Gach dice que el 60% de los contagios son puertas adentro, intrafamiliares. Y ahí estamos cada uno de nosotros, en nuestras conductas. En abril, yo llegué a ir a ver a mi suegro a la Floresta, donde está pasando y todavía está en cuarentena, y mi suegro de abajo del porche, y nosotros con mis hijas del otro lado del murito. Hola, abuelo. Ahora vamos a visitarlo. No podemos seguir haciendo eso. Y esto nos pasa a todos, a todos. Entonces me parece que también tenemos que ser conscientes de lo que estamos administrando. Claro, en abril del año pasado, desde este paisito, nosotros podíamos ver el futuro. Y entonces por la televisión mirábamos cómo en el mundo desarrollado cavaban tumbas una al lado de la otra con aquellas imágenes aéreos, instalaban hospitales de campaña en carpas en las puertas de los sanatorios y se morían los médicos. Y eso generó una reacción que obviamente cuando llegó aquí la gente no tuvimos que cerrar los comercios. La gente no salió más a la calle y los comercios cerraron porque no había a quién venderle. Eso no va a volver a pasar. Está bien, ahora no sí. podemos volver a aquel tiempo. No hay manera de hacerlo. Sí es cierto que la estrategia de comunicación del gobierno cambió radicalmente con respecto a 2020, ¿no? ¿Por qué no se buscó volver a lo que se hacía el año pasado en algunos momentos claves de este 2021? Ya sean las conferencias del presidente o del propio Grupo Asesor Científico Honorario. Ahora las noticias más importantes se dan por Twitter. El presidente habla en rondas de prensa que se hablan 800 temas. Da la sensación de que ahí tampoco no se ha dado un mensaje claro, ¿no? Yo no sé, no lo voy a juzgar si es claro o no. Pero hay un cambio de estrategia claramente. Tampoco un país resiste a un presidente hablándole una vez por semana. No, está una claro, hora, está claro. ¿verdad? Pero sí volver por lo menos a, en algunos momentos claves, una comunicación más oficial. No, yo creo que en algunos momentos claves el presidente y la comunicación estuvo. Y en momentos claves va a seguir estando. Ahora estamos con la cabeza en ir preparándonos para la apertura. Porque juzgamos la situación actual como si estuviéramos muy avanzados. No tengo el dato de ahora. Pero acá lo importante es cuánta gente está inmunizada. Eso es lo importante, no es que hay 2 millones de personas con la primera dosis, sino cuántos tienen las 2 dosis y los 15 días. No llegamos al 29% todavía. Y el 33, casi 34% con las 2 dosis. O sea, ni un tercio de la población todavía hemos llegado a inmunizar. Bueno, tenemos que darle también un poquito de tiempo y creo que empezaron a aparecer las respuestas. Simplemente por una alusión a las acciones que eventualmente pueden tomar los gobiernos departamentales encabezados por dirigentes del Frente Amplio, Vergara. Sí. Y además le agrego simplemente como entre paréntesis una pregunta adicional. ¿Cómo explica estos niveles de popularidad, que de hecho el propio senador Lozano lo mencionaba, los actuales niveles de popularidad del gobierno? Bien, primero por la alusión que usted refiere. No es cierto que los gobiernos departamentales puedan tomar las mismas medidas que el gobierno nacional. Hay medidas que las tiene que tomar el gobierno nacional por la dimensión de recorte de alguna manera de libertades, pero además, vuelvo a decir, la reducción de movilidad que nadie quiere, que nadie prefiere. La gente quiere ir a trabajar.
Pero también la gente no quiere enfermarse, ni enfermar a su familia. Tiene que venir acompañado con compensaciones. Y la espalda financiera la tiene el gobierno central, no la tienen las intendencias. Entonces, en materia de transporte, y bueno, compensar el transporte, se llegó al final a un acuerdo no para aforar, pero sí para ampliar en Montevideo. Sí se tomó por parte del gobierno nacional el aforo en el transporte interdepartamental, por ejemplo. O en el tema de los bares, que cuando el gobierno dijo, bueno, que cada intendencia diga si van hasta las 2 de la mañana, y en Montevideo, por ejemplo, se mantuvo el de las 12 de la noche. A nadie le gustan estas medidas, no son medidas populares. Pero si el mundo científico nos dice que son medidas necesarias, un esfuerzo por un tramo corto, reitero, estamos hablando de un periodo corto, en aras de que la pandemia pase más rápido, bueno, yo creo que eso hay que valorarlo. Lo que sí también le propongo es que capaz que por el tema alfabético, como dijo usted, quedé yo opinando primero y siempre Gandini y Lozano respondiendo. Pueden interrumpirse igual, pueden interrumpirse y dialogar entre ustedes, nadie los va a pelear. A la inversa. No, pero de todos modos quedó pendiente eso, ¿no? ¿Cómo explica también el nivel actual de popularidad? Bueno, en lo que es el manejo de la pandemia, lo que uno lee de las encuestas que específicamente analizaron los niveles de aprobación de la estrategia de combate a la pandemia, hace unos meses había una mayoría abrumadora de aprobación a la estrategia de gobierno y en la última encuesta da básicamente un empate, ¿verdad? Antes era, no sé, 80-20 y ahora es 49-48. O sea, está habiendo un cambio en ese sentido. Pero ¿sabe qué? Le voy a proponer lo siguiente. Este no es un tema para el juego político. Tenemos tanta cosa para discutir en debate político. Entonces, viene ahora la rendición de cuentas. ¿Y para qué interpelan entonces? Y bueno, ya le expliqué por qué, pero si no quiere escucharlo, no lo escuche. Pero ese es el juego político. No, señor, no, señor. Es tratar de poner, porque nuestra responsabilidad es con la gente, y es tratar de poner en el escenario, porque lo dije hasta el cansancio, la intención no es tirar un ministro, la intención es poner un cambio de estrategia posible de combate a la pandemia que en nuestra perspectiva puede ser más efectivo. Pero vuelvo al tema. Tenemos para discutir la rendición de cuentas, el enfoque fiscal, el puerto, el acuerdo que ha hecho el gobierno en el puerto. O sea, tenemos tantos temas sobre los que nos tenemos que pelear porque vemos las cosas diferentes. La LUC, entonces, en este tema no. Entonces, no me gusta medir en clave de pandemia la popularidad, porque si lo vemos en ese sentido, lo llevamos al terreno que no debemos llevarlo. Acá la gracia, el objetivo, no es ganarle al otro, es ganarle a la pandemia. Yo quiero aclarar... Creo que es inevitable advertir al menos las contradicciones que ha tenido desde, hoy se hacía mención a marzo del 2020. Desde ahí para adelante el Frente Amplio ha tenido grandes contradicciones. Lamentablemente es así. Yo recuerdo el 25 de marzo, el momento en que la gente por las redes sociales llamaba a aplaudir al personal de la salud que estaba dando todo y poniendo todo en la cancha como para defendernos a todos los uruguayos, la salud de todos los uruguayos, el PIT-CNT convoca a un caceroleo y apagón. Entonces, en el mismo momento que se aplaudía, unos aplaudían y otros desde casas que no sé si eran del PIT-CNT o qué, pero yo los veía desde el edificio donde vivo. Yo vivo en un edificio en Malvin, un edificio del Banco Hipotecario, y ahí veía casas con regias piscinas y barbacoas, y allí apagones y la gente caceroleando. Realmente esa no era la forma como debíamos enfrentar esta pandemia. Tenemos que enfrentarla todas juntos, no tenemos que llamar a ese tipo de cosas. Si queremos cortar la movilidad, bueno, entonces no alentemos aglomeraciones. Ahora, todas las aglomeraciones que hubieron el año pasado de alguna manera fueron alentadas por el Frente Amplio. Que no las llamaba el Frente Amplio, pero sí las alentaba, y sí algunos de los propios líderes del Frente Amplio concurrían a las mismas. Entonces, digamos las cosas como son. Claro que hoy cuando se habla de muertes evitables, para mí es muy triste que se hable de muertes evitables y que distintas personas, el otro día salió el video ese, pero está clarísimo que obedece
a una lógica que están empleando que para mí es totalmente incoherente. Por un lado, dicen de cortar la movilización y por el otro lado, invitan a hacer aglomeraciones. Bien. Entonces, Vergara, por mínima alusión. alusión. Es triste que se hable de muertes evitables, más triste es que haya muertes evitables. Y si es por el talante del Frente Amplio, el Frente Amplio se fue a reunir con el presidente en marzo del año pasado con un documento en donde tendió la mano a la búsqueda de acuerdo nacional y un conjunto enorme de medidas sanitarias, pero sobre todo económicas y sociales. Ese fue el talante del Frente Amplio, volvió a ser a mitad de año, se volvió a enviar otra nota al presidente tendiendo la mano en diciembre, cuando la pandemia empezó a recrudecer. Fuimos los que planteamos la comisión de diálogo de seguimiento de la pandemia en el Senado, que el gobierno estuvo 4 meses para definir su instalación. O sea, talante de diálogo de parte del Frente Amplio hubo. Apoyamos prácticamente todas las leyes que el gobierno mandó al Parlamento asociadas a la pandemia en trámites de urgencia, de un día para el otro. Podemos discrepar, está muy bien. Ahora, el talante del Frente Amplio fue dialogar, buscar acuerdos, combatir la pandemia juntos y bueno, en alguna cosa se pudo lograr. En el esqueleto, hoy en la situación actual, creo que tenemos, sí, visiones diferentes y es genuino y legítimo que se planteen porque lo que buscamos todos es superar la pandemia, que haya menos contagios y que mueran menos compatriotas. Hoy hay 1.300.000 vacunados con la segunda dosis, un 34,5% en el día de hoy. El día 2 de junio habían 555 internados en CTI. Hoy hay 443 internados en el CTI. Hoy están ingresando en los últimos 14 días menos personas que caen con la enfermedad. O sea, todos esos datos de la realidad, porque son datos, y al senador Vergara le gustan los números, digo, son datos de la realidad. Es muy triste tener que hablar de esto, pero en realidad son datos que son reales de lo que está pasando en el país, están dando resultado. Pensamos nosotros que vamos en el buen camino, está dando resultado el plan de vacunación realmente se cumple en forma excelente. El Frente Amplio desde un principio cuestionó las vacunas, el tipo de vacuna, parecía como que se inclinaba en enero, me acuerdo cuando se citó el ministro a comisión allá en el Parlamento, parecía que todo se inclinaba hacia una determinada vacuna. Bueno, se eligió, no sabemos si el Frente Amplio está desconforme con la vacuna que se eligieron, no sabemos si el Frente Amplio está desconforme en cómo llegaron. En el Uruguay empezaron a llegar las vacunas y en el momento que empezaron a llegar nunca se cortó la cadena logística, se hizo todo con seriedad y pusieron como ejemplo, en el caso ponían como ejemplo el país vecino, que trajeron 30.000 vacunas para un país de la dimensión de Argentina y tenían un relator deportivo victoriando el avión. O sea, ponían como ejemplo a nuestro país vecino cuando en realidad el ejemplo tiene que ser el Uruguay. Cómo se llevó a cabo el plan de vacunación, cómo estamos hoy y en qué camino vamos. Vamos hacia un futuro mejor, eso es así. Gandini. Por una alusión sobre las encuestas. No, solamente una aclaración. Las encuestas sobre gestión del presidente le dan el 60%. Y eso incluye el tema de la pandemia, con su frente sanitario, las vacunas, pero también el frente económico y la gestión en general. Tienen el 60% de respaldo. Y esos son bastante más que los votaron. Y a 1 año y pico de haber ganado. Eso es un respaldo importante. Primera cosa esa. No estamos hablando solo del manejo de la pandemia, sino el manejo del gobierno. Lo otro, es verdad que el Frente Amplio más de una vez tendió la mano y buscó un espacio para hacerle lugar a su visión. Ahora, diálogo hubo, lo que pasa es que no hay coincidencias. El Frente Amplio propuso desde el principio un tipo de salidas que no es la que llevamos adelante nosotros y nos tenemos que hacer cargo de que ganamos y constituimos un gobierno de coalición que tiene mayorías y nos vamos a hacer cargo de lo que hagamos bien y de lo que hagamos mal. Seguramente si hubiera ganado el Frente, habría habido de arranque cuarentena o restricción dura, como hubo en muchos países, que era la moda en ese momento, porque recordemos que era muy excepcional lo que Uruguay, el camino que Uruguay eligió y la propuesta que hizo el presidente. No era el camino que seguía el mundo, ni mucho menos la región. Seguramente si el Frente hubiera ganado, hubiera hecho eso, hubiera cerrado todo, se hubiera endeudado, hubiera dado una renta básica
en abril del año pasado, que costaba, según el Frente, unos 240 millones de dólares por cada 3 meses. Ahora estaríamos en el 6º trimestre y ya habíamos gastado 1.500 millones de dólares y no sé, si hubiéramos dado esa renta básica que era por 3 meses en abril del año pasado, ¿cuándo lo hubiéramos podido sacar? ¿Lo hubiéramos sacado? Porque es un disparate, ¿En condiciones ¿verdad? de sacarla hoy? No, que primero cómo se miden las cosas. Acá las cosas se miden en cierres anuales. Cuando se mide en términos de productos, se mide por un producto anual. Yo no hablé de Si el año producto, pasado hubiéramos tenido la renta de emergencia a las familias que lo necesitaron y que hubiera permitido que decenas de miles de uruguayos y uruguayas no hubieran caído en la pobreza, hubiéramos gastado un punto más del producto. Es cierto. Ahora, Uruguay es de los países que menos recursos puso desde el gobierno para combatir la pandemia. El Uruguay tiene recursos permanentes y corrientes. En el mundo. El Uruguay tiene recursos permanentes en el mundo. Vaya a la Argentina y pregunte si hay seguro de paro en la Argentina. Bueno, digo, para ahí cerca. Uruguay hay países que nos tienen la red de consistencia de apoyo social que tiene Uruguay y que tiene Añares. Exacto. ¿No? El seguro de paro es uno de ellos. Exacto. Pero hay muchos otros en materia de salud, en materia educativa. ¿Quiere que le dé la derecha? En el plan Ceibal. Deme la izquierda mejor. Pues le voy a dar la derecha porque está destinado. Porque es lo que tiene parada. Pero digo, el plan Ceibal y la conectividad, lo que nos permitió darle soporte a la educación no presencial. Toda una cantidad de cosas que el país no tuvo que invertir y que otros sí. Nosotros elegimos este camino. Y creo que este camino ha permitido mantener los motores de la economía prendidos, la gente trabajando. Hoy estamos a 24 o 25 mil puestos de trabajo perdidos en relación a febrero del 2020. Claro. Hemos ido recuperando casi 60.000 puestos de trabajo hoy perdidos. Aumentó el desempleo, ¿no? 80.000 personas. Sí. ¿Cómo? Que aumentó el desempleo. No, aumentó el seguro de paro. Perdón, el seguro de paro. 80.000 personas y muchos con seguro de paro parcial. Aumentaron 4.000 en el seguro 4.000 parcial en y abril, flexible. En abril, sí, exacto. En el seguro parcial y flexible. Está bien. Pero estábamos en 200.000. Del año pasado que tanto se habla, estábamos en 200.000. Ahora hay mucha más gente Jorge, trabajando. Dígame, usted, no sé si lo dijo ahí al pasar, ¿advierte cierto grado de coordinación entre el proceso de interpelación y el paro que convoca el PIT-CNT el 17? No, yo no sé si coordinación, pero hay 2 señales que se juntan que son absolutamente inoportunas. Por suerte hoy, algunos sindicatos del transporte, no todos, resolvieron trabajar. Las cooperativas no van a trabajar del transporte colectivo de pasajeros y los taxis tampoco. UTC, el sindicato de CUTSA y el de COME resolvieron dar servicios para que la gente se vaya a vacunar. Era un tema conflictivo. Pero hay coordinación. ¿Qué quiere que le diga? A ver, no, pero le voy a decir una cosa muy curiosa. Hoy a las 6 de la tarde en bancada discutimos los temas que tenemos en el orden del día y los que se vienen. Le pedimos a la senadora Graciela Bianchi que hablara con el coordinador del Frente Amplio para ver si este jueves podíamos incorporar en la comisión, en la reunión habitual de la Comisión de Trabajo, el proyecto que acaba de ingresar de promoción del empleo para jóvenes y mayores de 45 años, especialmente mujeres. ¿Para qué? Para que el jueves se tratara, viniera ya el ministro y la semana que viene lo pudiéramos aprobar. Esa era la idea. ¿Qué contestó el coordinador del Frente Amplio, Óscar Andrade, que integra la comisión? Lo tengo acá por las dudas, ¿no? Porque como fue desde la bancada que le pedimos y en plena sesión de bancada Graciela mandó el mensaje, le contestó: Graciela, el jueves hay paro general, no voy a ir a la comisión. ¿Es oportuno el paro, Vergara? A ver, en primer lugar, que haya un paro con definiciones del PIT-CNT, ¿verdad? Primero, un poco en base a lo que decía el senador Gandini y sobre todo lo que decía el senador Lozano, el PIT-CNT es el PIT-CNT, yo no el digo Frente Amplio es el Frente Amplio. Vamos primero a no mezclar. Segundo, la idea del paro está también planteada en términos de que no se perturben procesos básicos vinculados al tema sanitario, de la vacunación y de la atención sanitaria. Por eso es que hay gremios médicos y demás que adhieren conceptualmente al paro, pero que de todas maneras van a prestar los servicios. Por lo tanto, yo creo que desde que tengo memoria, cada paro general se discute si es oportuno o no es oportuno. Creo que es una forma de expresión
pero que da las garantías de que la atención sanitaria y el proceso de vacunación va a operar normalmente. Tenemos que ir a un consejo. Usted para, a senador, propósito el jueves del, que tenemos a propósito del Comisión paro, de Hacienda. hoy estuvimos bombardeados, literalmente bombardeados en las redes para que le hiciéramos una pregunta bien puntual. Y tenía que ver con eso, si el paro sirve de marco para la distribución de un número importante de mesas que recojan firmas para ir a un referéndum contra la LUC. ¿Me lo responde luego de la pausa? Luego de la pausa, porque es un tema que se hizo sentir, ¿no? Se hizo sentir y está pedido en las redes sociales. Ya venimos. Antes un consejo. Gracias, compañeros. Bien decían ahí en estudios y lo decía la placa, último momento. Estamos en este lugar icónico de la ciudad de Montevideo porque baja la DGI para los literal E. Para todos, no. Para los que se pasen a la facturación electrónica. Y es gratis. Atención, me dice acá la cucaracha Marito que incluso lo pueden hacer con la empresa líder del mercado, que es Memory. Volvemos a estudios. Leticia, si vos seguís facturando en papel, estás perdiendo plata, mi vieja. Bueno, seguimos adelante aquí en Todas las Voces. Hubo, y es legítimo, porque para eso también están las redes, una suerte de campaña para... Nosotros teníamos un conjunto de preguntas, ¿no? Claro, sí. Podemos mostrar. Pero hoy nos sugirieron una. Sí, una en particular. 100 usuarios de Twitter más o menos le daban a la misma pregunta. Exactamente. Y bueno, si la tenemos por acá, la vamos a... Generamos expectativas. Generamos mucha expectativa. Básicamente era esto de que el paro del PIT-CNT en verdad era una movida para juntar firmas e instalar 600 mesas para la ley de urgente consideración. Entonces, Vergara, usted va a parar el jueves y va a juntar firmas para la LUC. Estábamos hablando justo con el senador Gandini que ambos integramos la Comisión de Hacienda, que se reuniría el día jueves, pero no tiene tema porque estamos a la espera de respuestas del Ministerio de Economía que aún no ha llegado. Así que no tengo ese dilema, digamos, de la actividad. Pero no con va a trabajar respecto porque al no hay paro, tema. ¿Cómo? No va a trabajar porque no hay tema. No, pero va a distribuir... La única reunión formal del Parlamento que yo tenía el jueves es la Comisión de Hacienda. Y no, obviamente, después en mi casa leo, estudio, trabajo. ¿Y como le queda libre va a distribuir hojas de firmas? Voy a trabajar por las firmas, sí. Yo creo que en primer lugar, el paro no se hace para juntar firmas. El paro se hace por lo que las consignas que la propia convocatoria del paro tiene. Y tienen que ver con el aspecto sanitario, tienen que ver con el empleo, tienen que ver con los ingresos de los hogares, que cayeron un 10% el año pasado, tiene que ver con ese conjunto de reivindicaciones absolutamente naturales y genuinas, caída de salarios, caída de pasividades, etc. Ahora, en el marco de un paro que se aproveche para activar la juntada de firmas por el referéndum contra algunos artículos de la ley de urgencia, me parece absolutamente razonable y es probable que eso también suceda. ¿Cómo no? Vale decir que en la página del PIT-CNT está planteado, ¿no?, que efectivamente se van a instrumentar unos 600 puestos activos de recolección de firmas para habilitar el referendo contra la ley de urgente consideración y que va a haber una movilización hacia Torre Ejecutiva, ¿no? Esto es lo que representa esto de paro activo. Exactamente. Lozano, sobre este paro y sobre esta convocatoria. Y es otra incoherencia más de la que yo hablaba hoy. Cuando hablamos de Estado, ¿no? Se hablan de recursos. Los recursos los pone el Estado, pero el Estado, ¿quiénes somos? Somos todos. Todos los uruguayos somos el Estado. Y todos los uruguayos, nosotros somos hoy por hoy empleados de los uruguayos y que debemos de alguna forma representarlos, nada más que eso. Entonces, cuando hablamos de poner más y más recursos, tenemos que acordarnos de cómo se recibió el país, con una deuda de 60.000 millones de dólares, con un déficit fiscal de 5%, con 400.000 empleados informales, con 50.000 puestos de trabajo que se habían perdido en los últimos 3 años. Esa fue la forma como se recibió el actual gobierno. No era el país de las maravillas que nos contaban o que el relato lo decía. Entonces ahora cuando se dice poner y poner más dinero, ¿de qué estamos hablando? Endeudarnos más. ¿Y quién lo va a pagar? Usted, yo, todos lo vamos a pagar. Todo el mundo, porque ese es el Estado. Hay vidas en juego, eso yo creo. Vidas en juego. Y por ahí creo que no pasan las vidas. No es un tema de vidas, porque lo tenemos cerca, podemos ver, y que tenemos la idiosincrasia. Si hay dos pueblos que somos realmente hermanos y somos tan iguales como la Argentina y el Uruguay, creo que en el mundo tal vez no existan.
Entonces, si vemos lo que ha pasado en la Argentina con esa solución que propone hoy el Frente Amplio, si la vemos, que son iguales a nosotros o muy similares a nosotros, si vemos lo que ha pasado, me parece que ni siquiera deberíamos estar hoy proponiéndolo. Esa es la realidad. O sea, hablar de muertes evitables es realmente bajar la discusión y llevar a un camino que yo no quisiera entrar. Landini, sobre el Es paro. un paro que en su plataforma dice que es contra el hambre, por trabajo, por igualdad y en solidaridad con los 15 funcionarios de la educación que fueron sancionados por hacer política dentro de los centros educativos. Ahora, cuando uno mira de qué se trata el Día del Paro, la verdad es un paro contra la LUC, porque lo que van a hacer ese día no es algo ni por trabajo, ni por alimentación, no. Lo que van a hacer es juntar firmas, o sea, es un paro contra la LUC disfrazado de paro contra el gobierno. Eso es lo que está mal, eso es lo que está mal. Y le piden a la gente que salga a juntar firmas, en ese día en particular. Bueno, me parece que ahí el Frente Amplio es una cosa, el PIT-CNT es otra, pero a veces se parecen muchísimo. Y a veces uno trata de hacer, digamos, la letra para el otro. Y en este caso el PIT-CNT y el Frente Amplio sintonizan en la misma cosa. Tanto que Andrade no va a venir el jueves a la comisión porque va a ir a juntar firmas. Eso fue lo que nos dijo. ¿Qué quiere que le diga? Creo que los hechos hablan por sí mismos. A propósito de esto que mencionábamos hoy en el tape en el informe ese del comienzo, allí quedaba claro que Cabildo Abierto había planteado la posibilidad de mantener algunos precios de combustibles sensibles, ¿no? ¿Qué les tomó de sorpresa? ¿No les comunicaron? ¿Cómo actúa Cabildo Abierto en atención a estas decisiones que toma el Poder Ejecutivo, por ejemplo, en este último aumento? Cabildo Abierto, nosotros somos conscientes que desde 2018 no se aumentaban los combustibles, digamos. Cuando entrega el gobierno el Frente Amplio, no habían digamos, reactualizado las tarifas estaban atrás. En el momento en el que el precio internacional de petróleo bajaba, aquí las tarifas de los combustibles subían. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Uno de los componentes más importantes, evidentemente, es el crudo, es el petróleo para los precios. Otro componente son los impuestos y el otro componente es la comercialización y la distribución, ¿verdad? Esos son a grandes rasgos los tres componentes que marcan el precio de los combustibles en el Uruguay. Nosotros planteamos de que el país debería haber hecho o podría haber hecho o estudiado el hacer un esfuerzo aún más grande del que se está haciendo y en el caso del gasoil y en el caso del supergas, no aumentarlo. ¿Por qué? Porque el gasoil fundamentalmente va al país productivo. Es lo que reactiva nuestra economía. Si queremos realmente que explote nuestra economía, o sea, que haya una reactivación realmente importante, tenemos que crear las condiciones ¿con qué? Con las tarifas. Esa es la forma de que el país vaya realmente hacia un país productivo. Y lo otro del supergas es porque se viene el invierno y sabemos que el supergas es muy importante para los más frágiles. Y por eso es el planteamiento, pero bueno, aceptamos perfectamente la decisión que fue del gobierno. Ahora se dice que la revisión va a ser mes a mes. ¿Ustedes consideran un tarifazo? Eso esto? está en la ley, mes a mes. Mes a mes, sí. Bimensual, ¿no? Bimensual. Sí, bimensual lo van a hacer mes a mes. Sí. Claro. La ley está cada 2 meses. A ver, nuevamente es una discusión que puede ser semántica. Yo me recuerdo lo siguiente. Cada vez que había un ajuste de tarifas en los gobiernos del Frente, la oposición de aquel momento, ahora en el gobierno, decía que era un tarifazo. Y cuando uno ve la evolución de las tarifas en los 15 años de gobierno del Frente, es una caída en términos reales sistemática de las tarifas. La que tenía más vaivenes eran los combustibles porque, como bien decía el senador Lozano, dependía de factores fuera del manejo de gobierno, ¿verdad? El valor del petróleo, el dólar, ¿verdad? Pero aún así hubo una reducción sistemática en términos reales de las tarifas. Aún en ese caso se planteaba que eran tarifazos y que no solamente no había que subir, sino que se podían bajar tarifas y se prometió en la campaña electoral que no iba a haber ajustes de tarifas. En el caso de los combustibles ya van 3 ajustes en un aumento que agregado supera el 20% aproximadamente, o sea, que está
largamente por encima de la inflación, o sea, en términos reales ha subido. Por lo tanto, si aquello, cuando se ajustaban tarifas por debajo de la inflación, le llamaban tarifazo. Ahora, a usted le consta que en su momento se entendió que era como una chicana del Frente Amplio el no haber hecho aquel ajuste de enero del 2020. Sin embargo, no lo consideraría así porque el anuncio de que ese ajuste se había ajustado en 2019, no en 2018, que ese ajuste no se iba a hacer antes de las elecciones nacionales, o sea, sin saber quién iba a ser el gobierno. El Ministerio de Industria anunció por agosto del 2019, que ese ajuste no se iba a hacer independientemente de qué partido político fuera a ganar la elección, con lo cual por lo menos debilita el argumento de la chicana. Gandini, es complicado para los políticos no prometer cosas inviables, porque es difícil no aumentar los combustibles. No. A ver, cuando nosotros hablamos de no aumentar las tarifas, es no ponerle componentes impositivos adentro de las tarifas. Obviamente que si hay inflación, el 1 de enero de cada año, cada organismo aumenta los salarios, porque aumentan por ley, y le aumentan sus costos, o cuando aumenta el dólar en algunos casos, o aumentan sus insumos, como es el petróleo, obviamente que eso o lo traslada a tarifas o funde la empresa. A ver, por no aumentar los combustibles en enero, febrero y marzo, hubo que ANCAP perdió 28 millones de dólares. Otros 30 en abril y otros 30 en mayo. 90 millones de dólares. Si no aumentamos ahora el combustible, Sendic se ríe de nosotros. Claro, pero el problema es la capitalizar promesa. ANCAP El problema es la promesa electoral. Bueno, pero la no promesa esto. electoral hay que decirla con claridad, nunca dijimos vamos a congelar el precio. Dijimos no vamos a incorporar en las tarifas componentes impositivos que no tengan que ver con esto. Porque no fue eso lo que se dijo. ¿Cómo no? Pero ¿a quién se le ocurre que nosotros vamos a estar diciendo que vamos a congelar que no eran necesarios los ajustes? Bueno, en aquel momento. Y de hecho esta es la primera vez que aumentan. En enero del 2016, el petróleo Brent costaba $30. Hoy cuesta 70. En aquel momento y ahora en dólares, la nafta está igual. Y antes valía 140. La nafta está igual. Y el petróleo pasó de 30 a 70. Es decir, la diferencia tenemos que irla compensando, porque ahora ya con este aumento, igual ANCAP pierde 10 millones de dólares por mes. O sea que al final del año vamos a estar perdiendo 160, 170 millones de dólares de ANCAP. ¿De dónde sale eso? No es que queremos a las empresas públicas. Bueno, si a la empresa la obligamos a que subsidie el precio del combustible, que ya subsidia el del Supergas, por ejemplo, si la obligamos a eso, entonces la terminamos fundiendo. Bien, nosotros no vamos a ser parte de eso. Nos quedan 3 minutos, así que vamos a distribuir en 1 minuto a cada uno. Vamos a empezar con Gandini para terminar con Vergara, así un poco cambiamos el orden. Me parece bien. Quedaron una cantidad enorme de Como si fuera Vergara temas. con B corta. Queda último. Ahí está. Que lo escriben bastante con B corta. Obviamente da para un análisis mucho más en profundidad, pero por lo menos un título, porque aquí mismo en Telenoche, cuando planteábamos lo de Gas Sayago, había un momento donde parecía... Ese sí es otro programa, sí, Castro. Claro, parecía una tomada de pelo, ¿no? Parecía una tomada de pelo. Pero en principio es el asunto que hoy además ha tenido otros ribetes, algunas consideraciones del propio ex vicepresidente Raúl Sendic. ¿Qué hay allí, Gandini, como manifestación hacia lo público, hacia, digamos, el manejo que se hace de los recursos de todos, a la luz de lo que arroja esta consultora, ¿no? Esta auditoría? Hay un fracaso escandaloso de un proyecto que nació mal y que en un momento empeoró cuando Argentina se retiró, no tenía ninguna viabilidad ese proyecto y se siguió adelante. Y luego hay un abuso en sus jerarcas que, como Gas Sayago es una sociedad anónima cuyos dueños son el Estado, pero funciona bajo el derecho privado, sin control ninguno, gastaron a troche y moche, sin medir lo que gastaban, en cosas que son despilfarro puro. Esta auditoría y los subsiguientes pasos que va a haber, vamos a tener un debate en el Parlamento sobre esto, porque acaba de ingresar un proyecto que le pasa las deudas... No, ya está en liquidación. Le pasa las deudas que Gas Sayago no va a poder pagar, que son varios millones de dólares, a UTE y ANCAP en proporción a sus acciones. Eso va a generar un debate. Y todas esas cosas, y lo que pasa en la justicia va a dar para mucho, pero hay dos cosas importantes.
Y fue un tremendo despilfarro de un proyecto que en realidad ni proyecto era, ya que no tuvo un estudio de gestión, ni una matriz de riesgos, ni nada por el estilo. El país, todos nosotros, tiramos al río más de 230 millones de dólares, pagamos sueldos de $16.000, pagamos gimnasia, pagamos masajes, pagamos viajes al exterior por cientos de miles de dólares, pagamos dinero realmente, es justamente el ejemplo de lo que los gobernantes no deben hacer con el dinero de todos los uruguayos. El Estado, como dije yo, somos todos y ahí se tiró el dinero de todos al Río de la Plata. Vergara. En primer lugar, hay que ver esto en el marco de lo que fue una brutal transformación de la matriz energética del Uruguay, en donde prácticamente todos los proyectos que hicieron que la transformación de la matriz energética del Uruguay fuera paradigmática en el mundo, funcionaron. Este no cuajó, sobre todo, como bien decía el senador Gandini, cuando Argentina decide retirarse, digamos, de hecho iba a ser el principal El asunto es que demandante. no cuajó, pero se siguió gastando cuando ya era inviable. Había un proceso de ver la posibilidad ya había una asignación de la construcción, de la regasificadora. Se retiran los que habían ganado la licitación, ¿verdad? Los franceses y japoneses, y pagaron $100 millones de multa. O sea, es cierto, se siguió. Ahora, vamos a ver qué dice de verdad la auditoría y lo que la justicia... A mí me parece muy bien que haya auditorías. Las auditorías son herramientas de mejora de gestión. Lamentablemente, a veces se utilizan como parte de un juego político menor. Pero que las cosas vayan a la justicia cuando tengan que ir, me parece perfecto. Ahí en la justicia vamos a ver cómo esta denuncia de que se pagaban clases de piano, en realidad era que se pagaba la membresía a un organismo internacional que se llamaba PIANC, ¿verdad? Y que refería a infraestructuras de transporte y control de buques. Igual vale decir que... Eso vamos a esperar. $150. Fue parte de las cosas que se dijeron públicamente. Vamos a esperar a que la justicia actúe. A mí me parece, para esto y para todo, que la justicia actúe. Que no haya fuegos artificiales que después llevan muchos días diciendo, uy, todo lo que encontramos, y a la hora que todo esto se archiva, como viene pasando, no existen tantos fuegos. Muy bien. Presentamos un proyecto de enriquecimiento ilícito nosotros, que esperamos que la justicia actúe, como muy bien dice... Todo lo que sea enriquecimiento ilícito, a la justicia hay que se castigue. Así que, en ese sentido no le cedemos ni la derecha. Alguien debería de pagar por esos 100 millones que se tiraron Una cosa de la el que no proyecto se ha era hablado inviable. mucho es que todos los documentos y contratos para Gas Sayago hablan de la construcción de una planta regasificadora. Todo. Hasta donde yo sé no se construía nada, salvo gasoducto, y lo que se iba a hacer era alquilar un barco por 15 años. No aparece en ningún lado el alquiler. Muchas gracias, muchas gracias. Se nos ha ido el tiempo, pero este tema va a estar, sobre todo cuando tome estado parlamentario vamos a tener ese asunto nuevamente. Y nos vamos. Bueno, nos vamos. Será hasta el próximo lunes. Que pasen muy bien.